¿Cómo están todos? Es gusto encontrarnos de nuevo con ustedes por aquí. Les habla Hermelinda Maglione o la Gatita Tarot y hoy tengo un súper invitado que algunos yo sé que ya lo conocen, otros quizás todavía no, pero bueno, para eso son estos espacios, para conocer nuevas personas. Este podcast, que es el Arcano 25,5, viene a nombre de la Escuela Venezolana de Tarot, donde puedes aprender tarot y más online o presencial en Caracas, todo mística, más sus accesorios y lo que necesites místico. La Gatita Tarot, donde puedes obtener lecturas de tarot a distancia. Encuentro un mundo místico, que de hecho nuestro invitado de hoy va a estar presente y vamos quizás a hablar un poquito de eso. Un encuentro con lo místico, que es un congreso que va a tener lugar en mayo, y el Ouroboros del Mago, revista digital de tarot que puedes encontrar por Instagram, el Ouroboros del Mago. Y entonces, bueno, aquí tengo a Gustavo León. Hola, ¿Cómo estás, Gustavo? Gracias por venir. hola Hermes. Gusto Que saludarte, gusto estar Gustavo aquí contigo. es alquimista contemporáneo, es artista plástico y también es profesor. Y bueno, Gustavo, bienvenido. Vamos a hablarles a nuestros escuchas sobre la alquimia precisamente. Entonces, Excelente. si quieres, puedes comenzar explicando qué es la alquimia. ¿Qué es eso? O sea, Bueno, voy a conseguir la piedra filosofal, ¿cómo es la cosa? bueno, claro, eso yo creo que ese es el objetivo de todos, ¿no? Sí, la gente cuando escucha la palabra alquimia hay como varias reacciones. Algunas personas, ¿verdad? Lo primero que piensan es que es algo esotérico, oculto, mágico, ¿sí? Los académicos tienden a rechazarlo por ser un conocimiento fantasioso, así como rechaza, como el que es muy académico de repente rechaza la palabra espiritual porque le parece fantasiosa, de la misma manera rechazan la alquimia, ¿no? Pero fíjate, ¿qué es lo que es la alquimia? A mí me gusta pensar o repensar la alquimia para los tiempos contemporáneos como una práctica, ¿verdad? Que nos puede ayudar a sacar lo mejor de nosotros mismos. Es decir, ¿qué es lo que es la alquimia? La alquimia es el principio de cambiar la materia de algo muy pesado o oscuro en algo más liviano o más luminoso, ¿no? Entonces, claro, la gente siempre piensa en la parte material de que es transformar el plomo en oro. Y es una buena metáfora, porque tenemos el plomo que es bien pesado, es puro, gris y tal, y eso lo transforma en un metal que es el sinónimo del sol, súper brillante, como es el oro. Pero la alquimia va más allá de esa cuestión material, ¿no? Y hace una metáfora, ¿verdad? Con el ser humano, es decir, la materia a transformar no es tanto el metal, sino el ser humano. Entonces, en la alquimia contemporánea o repensarla como un conocimiento que nos puede funcionar ahora es cómo cambiar al ser humano para ser, para convertirse en una mejor versión de sí mismo. Eso, a mí me gusta repensar la alquimia en ese sentido. No Qué sé. interesante. Y si yo digo, bueno, me gustaría saber más de la alquimia, ¿por dónde yo puedo empezar porque por lo que estoy entendiendo de tu explicación, la alquimia consiste en mejorarse uno mismo básicamente, ¿no? O sea, Exactamente. a grosso modo. Bueno, ¿Por dónde puedo yo comenzar a investigar, a entender más esto? ¿Qué puedo leer? ¿Qué puedo escuchar? fíjate una cosa, que interesante. Vivimos en unos tiempos en los que hay una unión de todos los conocimientos y de todas las culturas, Hermelino. Eso significa que los conocimientos orientales se han abierto para nosotros de una manera muy práctica. Y un ejemplo de ello es las prácticas de yoga, ¿sí? El hatha yoga, que se practica ahorita muchísimo como un deporte, realmente el yoga es una práctica de unión espiritual y de mejoramiento del ser humano de manera psicofísica, o sea, físico y mental, ¿no? Entonces, la alquimia es un conocimiento universal de todas las culturas y yo creo que la mejor manera de acceder ahorita a la práctica de la alquimia, es decir, de la transformación personal, es, por ejemplo, tomando una clase de yoga o una clase de tai chi, ¿sabes? Ah, bueno, Porque tú eres profesor de Tai Chi. yo soy instructor de tai chi y de artes marciales Ujú. internas. ¿Y qué es lo que hacemos en el tai chi?
bueno, trabajamos con la energía vital, que ese es precisamente uno de los conceptos principales de la alquimia, es decir, una energía que le da vida a todo y que es capaz de transformarse, ¿verdad? Y de hacerse cada vez más sutil, ¿entiendes? Entonces, yo te diría que la manera más directa de aprender sobre alquimia ahorita es comenzar una práctica psicofísica como el yoga o como el tai chi y empezar a entender que somos una energía que puede hacerse más sutil en la medida que hacemos el trabajo de modificarla. ¿Y cuál sería el objetivo último, por decir? El objetivo último de la alquimia, imagínate, o sea, te lo voy a Muy leer aquí. profundo. No, imagínate, es transmutar la naturaleza humana en en naturaleza divina. ¿Cómo te suena eso? O Bueno, sea, hay un principio que yo he escuchado relacionado con la alquimia, no, corrígeme si me equivoco, no sé si viene de Hermes Trismegisto, que dice cómo es arriba es ah, abajo, cómo es adentro es afuera. exactamente. O sea, entender, es decir, somos un microcosmos que está Ujú. adentro de un macrocosmos. ¿Sí? Entonces, como es arriba el macrocosmos, es abajo el microcosmos. Como es adentro el microcosmos, es afuera. ¿Entiendes? Entonces, el trabajo de la alquimia se trata de cómo hacer que tú, como microcosmos, porque ¿qué significa la palabra cosmos? Significa orden. ¿Ves? Entonces tú, por ejemplo, ves las galaxias y tú no ves que ellas están desordenadas o sea, tú ves un orden ahí espectacular, bellísimo. Y ves al ser humano y ves como un desorden, ¿no? Es la sociedad humana y es el desorden en que estamos. Producto mucho del ego y de nuestra ignorancia de que no, de que estamos desconectados de ese macrocosmos. Entonces, la clave alquímica es saber cómo hacer que nosotros como microcosmos entremos en conexión y en orden con ese macrocosmos. ¿Ves? Incluso se me ocurre que eso podemos llevarlo a lo más cotidiano. No, no, no. Totalmente. Solemos decir que ay, esa persona, mira, tiró una basura en la calle. Si es así como será en su casa. Exactamente. Que capaz en su casa no tira la basura, pero capaz su casa adentro de sí, de su ¿Cómo piel está para por dentro? adentro, hay basura. Totalmente. Y así se trata, ¿no? Y así como trata el ambiente, se trata a sí mismo. ¿Entiendes? Entonces estamos hablando de una transformación y de una cosa que es en varios niveles, no solo en el nivel material, sino también en el nivel de la conciencia individual y de los propios valores. ¿Ves? De reevaluar y hacer, ¿verdad? Buscar los verdaderos valores que nos hace seres humanos, que es sencillamente la paz y el amor. Ponte a ver, o sea, ¿con qué valores nace el ser humano? ¿Cómo viene un bebé al mundo? Sin Cuando, nada. pero cuando tú ves un bebé al mundo, tú ves que ese ser está en una paz increíble Sí. y Es además es y todo ya, amor. existe y ya. Y es todo amor, o sea, tú lo Sí. ves, sonríe, te saluda en la medida que va creciendo un poquito, o sea, ¿entiendes? O sea, y después ese ser va agarrando como capas como pesadas de la sociedad, etcétera, ¿sí? Pero allí vemos el reflejo de los valores iniciales de lo que somos. Entonces es como reencontrar eso y hacer de ese despertar individual de que somos esos valores Ujú. naturales, entender que la sociedad luego también puede ser así. Entonces ya la persona agarra conciencia y no bota la basura, sino que le dice al hijo, mira, no botes basura. ¿Entiendes? Y así trabaja primero con su familia, después trabaja con la comunidad, ¿sí? Y qué sé yo, monta un sitio donde da clases de ecología para no contaminar. Y después ese grupo ecológico toma qué sé yo, un sitio en la política, entonces forman el Partido Verde. Por ejemplo. Bueno, que de hecho sucedió así en Alemania, ¿no? Ah, ¿qué tal? Y entonces ya esa toma de conciencia individual se vuelve una transformación social, ¿ves? Entonces esa es la alquimia. La alquimia empieza primero por la toma de conciencia individual, el microcosmos, y después hace que la sociedad entera intente estar en conexión con ese macrocosmos, ¿ves? A mí me Bueno, gusta, a mí me gusta repensar la alquimia, eso sería, Hermelinda, como repensar la alquimia para nuestros tiempos, para nuestra contemporaneidad.
¿Ves? Fíjate, yo he estudiado algo de alquimia, de hecho doy unas clases básicas en el Centro de Estudios Mágicos Bastet, que está asociado a la Escuela Venezolana de Tarot. Y hay un libro que yo estoy estudiando, pero el libro es así. Lo compré el año pasado en un retiro que hice, se lo compré directo a los autores, no sé, Una primera Biblia edición. hermética. Sí, Ujú. luego te lo muestro. Es de unos suecos que son Ok, alquimistas. ok, ok, Y ellos hablan mucho ahí sobre el laboratorio alquímico. ok. Claro, yo entiendo, el laboratorio es uno. Y hay El unas cuerpo meditaciones que es que tú, es tú correcto. entras en tu laboratorio, pero al final el laboratorio eres tú. Es correcto, así es. Y el atanor, que es el horno donde se queman todas las sustancias, es el corazón. Fíjate tú. Que en la alquimia china, el corazón responde al elemento fuego. Así como los riñones son el elemento agua, entonces es necesario equilibrar el fuego con el agua, porque si tienes mucho fuego te quema. Si tienes mucha agua, entonces te hundes allí en las emociones profundas, ¿verdad? ¿Y cómo puedo yo buscar ese equilibrio? Supongamos que tienes una afectación de salud en los riñones, que tú dices, ah, Exacto. riñones, agua. ¿Cómo a través de la alquimia puedo yo trabajar para buscar ese equilibrio de esa parte corporal a través de la alquimia? Pues que, bueno, fíjate, es que hay, por ejemplo, la medicina tradicional china está basada exactamente en principios alquimistas Ok. desde la filosofía del Tao, ¿no? Entonces, nutriendo, por ejemplo, a través, por ejemplo, por ejemplo, la rabia. Que vamos a hablar de una emoción, o bueno, sí, vamos a hablar de la emoción de la rabia, que es terrible, ¿no? La emoción de la rabia está no tanto vinculada, está vinculada al elemento madera, imagínate tú, en la alquimia china, ¿no? Y al hígado. Entonces, ¿qué significa? Que una ira continua, ¿verdad? Constante, crónica, entonces esa emoción se va alojando, se va alojando, se va alojando en el hígado y ¡pam! Genera cáncer de hígado, ¿ok? Pero de acuerdo a la medicina tradicional china, el elemento metal, fíjate que estamos hablando de otros elementos de los que hablamos aquí en Occidente, ¿no? El elemento metal, que es el pulmón, es el que regula la energía nociva del hígado, de la ira. Entonces, el elemento pulmón, ¿qué es? La respiración. Ah, Entonces, ok. si tú tienes, ¿verdad? La disciplina, cuando tienes una rabia, ¿verdad? De frenarte, sentarte y Respirar. tomar 10 respiraciones profundas, estás dándole una señal a la emoción de la ira para que cambie. Claro, y además Y el hígado así absorbe todo. O sea, tiene sentido para mí que ahí sea donde se te alojen suena, ¿no? esas emociones fuertes que te guardan. Una rabia crónica es un resentimiento. Te resuena. Y te digo otra cosa, te resuena porque tú eres mujer y la mujer intuitivamente tiene un contacto directo con todas estas cosas de la alquimia, porque la mujer es yin y el yin es tierra, la receptividad de la tierra. Receptivo, sí. Exacto. Entonces, desde toda la vida, por eso las mujeres han sido sanadoras. Y las primeras alquimistas, ahora sigue hablando de la alquimia Bueno, occidental. está María, ¿no? Ella es la primera, ¿no? María la Mira, profetisa. por ejemplo, fíjate, y Paracelso, que es el gran alquimista, Ujú. ¿no? Del Renacimiento. Bueno, las maestras de Paracelso todas fueron mujeres, las que lo enseñaron a él a hacer medicina con la alquimia, que yo creo que esto es lo más bonito, ¿sabes? Que tiene la alquimia, el hacer medicina. Bueno, eran mujeres, ¿ves? Entonces, volviendo a esto fíjate, tú sencillamente a través de la respiración y de tener la disciplina, por ejemplo, cuando tienes una rabia muy profunda, poder tener la contención, ojo, y la templanza de sentarte y tomar 10 respiraciones hasta que te puedas calmar, estás evitando una afección en el hígado. Claro, O yo sea, pienso que eso, bueno, unos lo tendrán más innato que otros, pero quienes no es cuestión de entrenar. Y lo que tú es, practicas, las es, artes marciales, es, pienso cor- yo, corrígeme, es entrenar eso entre varias cosas, ¿no? Eso, o sea, es estoy correcto, aquí en el ahora, tomar una respiración profunda, no explotar, o sea, porque al final es cuidarse a uno. Lo que yo decía, el es, laboratorio de uno donde se produce todo
hay que tenerlo impecable. Es Porque además correcto. luego eso, tomando el mismo concepto que dije hace rato, bueno, como tú estés adentro, lo vas a expresar afuera. Así Tus mismo, como es que acciones van a ser dice, consecuencia de cómo tú estés por dentro. había un poeta que se llamaba Marcel Proust que decía, así Ujú. nada cambie. Si yo cambio, todo cambia. Fíjate, si Ciertamente, nada fuera cambie, si yo cambio, todo va a cambiar. Entonces, claro, somos nuestro laboratorio interno, necesariamente, ciertamente. porque sí. Fíjate, ahora, fíjate que te estoy hablando desde la medicina tradicional china y es para nosotros, y te dije al principio que también conectando con el yoga o con el tai chi. Yo que practico y soy instructor de artes marciales internas también, tiene que ver una disciplina llamada, y todas son prácticas, ojo, una práctica llamada Qigong, que es el Lo dominio he hecho, lo he sabio de la practicado. energía, Ujú. ¿sí? O la gimnasia medicinal. De hecho, existe un Qigong de la palabra. Tú a través de la palabra puedes sanar. Chikun de la palabra es sinónimo de alquimia de la palabra. Tú con la palabra puedes transmutar estados vibracionales negativos, enfermizos, en darle paz o calma a una persona, por ejemplo. ¿Entiendes? Todo eso es el concepto de transmutación Ujú. que viene de la alquimia. ¿Sí? Porque una cosa es la transformación. El cuerpo se transforma. Tú puedes transformar el cuerpo de una u otra manera porque tiene forma. Pero las emociones tienen forma. Los pensamientos tienen Ujú. forma. No. Entonces, ellos transmutan. ¿Entiendes? El- Es transmutar. Y sin Transmutar, pues, embargo, sí, exacto, y no, no tienen forma, pero se pueden cambiar. Por ejemplo, transmutan. ya yéndome ya a lo terapéutico, tras una sesión de terapia, bueno, tú llegas y llegas pensando, no, pero es que esa tipa es una estúpida, me cae mal, cada vez que la veo, no sé qué, y luego tras una sesión de terapia, supongamos que ahí la persona se estaba proyectando ante el otro y lo que está es que le da rabia algo que tú tienes, pero lo ves en ella y te da rabia y luego cuando logras ver la otra mirada, ah, la verdad ya no me molesta tanto la tipa. Y Transmutó el cambia mi pensamiento pensamiento y mi emoción al y respecto. la emoción. O una Ujú. terapia de Reiki, por ejemplo. ¿Entiendes? Que llegas con ese estrés y llegas con toda la energía bloqueada y de repente sales como una sedita. ¿Por qué? Porque transmutó tu estado vibracional, Exacto. ¿no? Entonces, hablando de estado vibracional, lo que habla mucho de que todo es vibración es la física cuántica, ¿ok? Y precisamente una de las cosas maravillosas que ocurre de los años 70 para acá es que la física cuántica empieza a establecer relaciones con la metafísica oriental, hindú y china en cuanto a la alquimia. Se empiezan a establecer paralelismos, ¿entiendes? Entre cómo funciona la materia a nivel cuántico y cómo funciona, ¿verdad? Cómo era lo que decían los antiguos sabios de cómo funcionaba el mundo. ¿Y cuál era el conocimiento que manejaban esos sabios? Era el conocimiento alquímico. Tratar de entender cómo lo invisible espiritual se une a lo visible material y cómo forman ese arriba, abajo, ese adentro y afuera. Cómo se une y cómo funciona y además cómo podemos hacer prácticamente para cambiarlo, para transformarlo en el sentido de la evolución. Es decir, curar, sanar, que es el aspecto más interesante que me parece de la alquimia. Yo creo que, bueno, todo está conectado, sea por donde lo veas, todo está conectado y siento que al final es como, mira, tratar de vivir tu mejor vida posible. Y te toca a ti hacerlo, Ujú. ¿sabes? A Sí, través de la sí, y práctica. me gusta que es que también te invita a que tú también te hagas responsable. No es que, Totalmente. ay, bueno, voy a rezar, no tengo nada en contra de rezar, pero no es rezar y que me caiga y se abran las nubes del cielo y caiga No, o sea, trabaja y pienso que trabajando en ti, lo que decíamos hace rato, trabajando en ti, sé una buena persona, ten ética, haz el bien, vive una vida armoniosa en tus emociones, en lo que Eso, comes, en tus hábitos diarios, eso, duerme lo suficiente, no consumas ciertas cosas que son veneno, maneja tu rabia, haz ejercicio, o sea, todo ten tu casa limpia y lo de eso, afuera va a ser un espejo. es Y lo correcto. que tú Si quieres tú, en la vida se va a así es, manifestar. así es, ese es el principio. Si tú eres tu propio laboratorio, aprovechalo, Y ¿entiendes? crea, ahí puedes crear, combinar.
cosas, ¿no? Acabas de decir la palabra clave, crear, ¿verdad? Porque eso es Real. lo que hace la alquimia. El alquimista crea, o sea, él transforma la materia a través del principio creativo. En ese sentido, el alquimista es un artista también. Por eso me gusta pensar que el artista contemporáneo debería dejar de pensar en el arte por el arte, ese, ese paradigma modernista del arte moderno, de que yo soy artista y no me importa que nadie me entienda, y empezar a asumir una responsabilidad, sí, en serio, empezar a asumir una Otro día te responsabilidad. pregunto, te hago unas preguntas sobre unos artistas, a ver qué opinas tú. Yo no soy Bueno, ninguna bueno. crítica del arte, no pretendo serlo, pero hay unas cosas raras que no sé qué No, tanto bueno, valor claro, eso tengan. hay que hablarlo. Hay que hablarlo. O sea, te digo, estamos en un franco cambio de paradigma. Y el arte moderno es una cosa, el arte contemporáneo es otra, y el arte de ahorita, el que responde a las necesidades pospandémicas, de falta de valores, ¿sí? De cambio climático, tiene que comprometerse, porque el tiempo es corto, ¿sabes? Sí. ¿Mm? Mira, Sí, no quiero ser Gustavo. apocalíptico, pero bueno, esa es la verdad. Mira, hablemos un poquito porque Gustavo va a ser ponente en un evento que yo estoy organizando para el 18 de Sí, mayo del año que viene, que se llama Encuentro Mundo Místico, y va a hablar sobre la alquimia en el umbral de un nuevo paradigma, o sea, tomando esto último que estás diciendo. Entonces, yo te decía que yo exacto. también voy a hablar de alquimia porque mi ponencia se llama La alquimia en el tarot Solabusca, que yo no sé si tú Ok. conoces ese mazo. Es un No lo mazo del conozco. O lo he Renacimiento. visto, pero no sé, no, No, no. si lo ves lo vas a amar porque Ok. hay una teoría que es un grimorio y tiene Imagínate. hay unas barajas que tú lo ves y ahí es alquimia lo que hay, está ahí representado. Pero Ah, bueno, imagínate. eso lo podemos conversar luego porque quiero que nos hables un poquito Chévere. de las personas que vean tu ponencia, qué es lo que podrían encontrar allí, o sea, de qué nos va, a grosso modo, pues, resumidamente en tu ponencia. A grosso modo es entender que vivimos un cambio de paradigma, vivimos un cambio de visión de mundo, vivimos en un tiempo transitorio en el que, si bien no sabemos cómo va a ser la próxima humanidad que viene, estamos en tránsito hacia ella. Entonces, la alquimia es precisamente ese proceso, incluso de autoconocimiento y de empoderamiento, ¿sí? Para ver estos cambios que están sucediendo de una manera coherente con el cosmos, ¿entiendes? O sea, Ok, que ese macrocosmos, que mi microcosmos, ¿entiendes? Entienda que por encima de estos procesos aparentemente completamente distópicos y destructivos, existe, ¿sí? Un orden superior, ¿entiendes? Que, con el que uno puede conectar, ¿sí? Y ser más coherente en estos tiempos de cambio profundo, ¿sabes? Yo creo que es un poco darle un poco de esperanza a mucha gente que se piensa que esto se va para abajo irremediablemente. Y no esto al necesariamente. mundo, ¿te refieres? La Tierra, la Sí, humanidad. sí, sí, claro, el auge de de los totalitarismos, la ciencia con el tema de la pandemia, o sea, todo el cambio climático, toda esta cosa, esta crisis, pues que finalmente es una crisis de conciencia, ¿sabes? O sea, de el no saber reconocerme a mí en ti. Es una crisis de eso, de no poderme ver yo en tus ojos, en los ojos del otro. Es una crisis de individualismo, todo eso. Entonces, ¿cómo hacer para que la gente agarre procesos de transformación y empoderamiento interno a través del el principio alquímico? ¿Entiendes? Para tener más coherencia en estos tiempos de cambio. Eso es un Ay, poco lo que, qué ¿sabes? interesante. Pero entonces lo espero con ansias. Eso es para mayo. Más adelante pondremos más información. Pueden seguir la cuenta Encuentro Mundo Místico en Instagram. Ya la agenda de ponentes, faltan como dos o tres ponencias más, porque es una cosa de un día puntual, es un Ok, encuentro ecléctico. Como yo te comenté, o sea, no buenísimo. es Sí, sí. tarot, o sea, allí se va a hablar de mediunidad, se va a hablar de alquimia, se va a Sí, hablar sí, es de... amplio, Sí. buenísimo, Y bueno, excelente. la idea es hacerlo, o sea, repetirlo más adelante y ver otras distintas miradas a este tema, como tú decías al principio, la espiritualidad, por decir así. Excelente. ¿Sabes qué? Hay otro tema que voy a tratar en otro momento que va a ser el del arte puntualmente. La alquimia a través del arte. O sea, el arte como elemento de transformación alquímico también, Ah, ¿sabes? ok.
Pero bueno, eso es para otra Para otro oportunidad. encuentro. Bueno, chances Que hay bueno, full. sería maravilloso que podamos seguir trabajando juntos en este Claro que trabajo sí, hermoso que tú estás propiciando hacer, que es claro un que trabajo sí. espiritual realmente, ¿sabes? Bueno, Gustavo, para cerrar, tú puedes comentarnos de las cosas que tú haces, que, por ejemplo, las artes marciales, todo eso, de qué servicios que te ofreces, porque tú haces Reiki, qué Sí, haces, dónde lo haces, cómo te contactamos, o sea, sí, ok. coméntanos un poquito. Bueno, la parte terapéutica, como bien sabes, es terapias de Reiki, Sui tibetano, hasta la maestría, o sea, tanto terapias como el taller. Eso es, nosotros estamos trabajando en la Casa de Canto Lunar en Sabana Grande, ¿ok? Ok, Se busca Casa de Canto Lunar y ahí estamos previa cita, ¿no? Las clases de Tai Chi y de artes marciales internas y un poquito de defensa personal también las estoy dando en el Parque del Este ujú, los miércoles a las 2:30 de la tarde y los sábados a las 10 de la mañana, esos 2 días. ok, Y yo soy profesor de arte, ahorita estoy trabajando en la Armando Reverón, en lo que era la escuela Armando Reverón, pero estoy desarrollando un taller de alquimia y performance. ¿Ves? La alquimia aplicada a través del cuerpo en el arte. Entonces, eso es un taller que está en desarrollo y nada, yo ahí sí, cuando esté listo, te aviso para qué dar las coordenadas interesante. exactas. ¿Oíste? Buenísimo. Sí. Bueno, ¿dónde la gente te puede seguir? O sea, ¿tú publicas esto en tus redes o cómo se puede uno enterar de cuando salen estas cosas? Esencialmente yo lo publico en mis redes. Ahorita mucho Mercaba72 sería el Mercaba Instagram, estoy 72. usando el Instagram. El Facebook, Gustavo Mercaba León. ¿cómo se escribe? M-R-K. Fíjate, no, es MERC de Caracas, A, B de Venezuela, A72. Ok. Ok, 72 en números. en número, exactamente. Por los momentos, esas son las dos redes que estoy usando ahorita. Buenísimo. Facebook. Bueno, Gustavo, muchas gracias por compartir este rato conmigo, bueno, y con quienes nos escuchan. De verdad, muy ameno. Creo que todavía hay mucha tela que cortar. Y hay una red más, disculpa, que es Cinco Ujú. Umbrales. Ojo, Cinco Cinco Umbrales. umbrales. Ok. Cinco Umbrales, que es la En asociación Instagram. civil desde la que trabajamos el arte y la sanación, ¿cierto? Esa es otra. Arroba Buenísimo. Cinco Umbrales AC. No, para mí un placer, Hermes, siempre compartir contigo, sobre todo desde ese exitoso congreso de tarot que tuvimos el año pasado y que vamos nuevamente a tener este año, Claro, sí, eso ¿ok? viene. Y seguir haciendo este trabajo espiritual y práctico, alquímico, Es así. contigo que es maravilloso. ¿Ok? Bueno, gracias, Gustavo. Un abrazo y gracias a todos quienes nos Chévere, escucharon. chao.